Actores de la vida política colombiana en contraviento y marea. Buenos días en Colombia, buenas tardes en Europa. Eh, en Colombia el panorama político entra en una fase decisiva con la consulta interna del pacto histórico que pues se realizó hace poco para definir su precandidato presidencial eh, de cara a la consulta del 8 de marzo del Frente Amplio, donde van a interactuar otros candidatos presidenciales. Y también en esta consulta que se realizó en el mes de octubre, pues se confeccionaron las listas para Senado y Cámara del pacto histórico. Esto pues en miras a las elecciones de 2026. Como les dije, pues el 8 de marzo se van a realizar estas elecciones parlamentarias y también se van a definir consultas internas de diferentes partidos, mismo del Frente Amplio, para definir un candidato de unidad para las elecciones presidenciales. Esta consulta pues busca mantener la influencia legislativa del proyecto político iniciado en 2022 en el pacto histórico. Y pues se hace una reflexión fuerte sobre la importancia que tiene en la parte legislativa dentro del panorama gubernamental, dado de todos los reveses políticos que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro dentro de este sistema legislativo que pues ha sido adverso a su política, dado que las mayorías son de derecha. Y bueno, y el proceso ocurre en medio de una coyuntura nacional compleja, tensiones internas dentro del pacto histórico, debates sobre el rumbo del gobierno de Gustavo Petro, cuestionamientos a su capacidad para consolidar consensos y una oposición fragmentada pero movilizada. Y a esto también se suman factores sociales, críticos, desconfianza ciudadana hacia las instituciones, un clima económico de pronto que lo están haciendo aparecer como incierto a través de mucha propaganda de parte de los medios y aumento de la violencia muy variada en regiones y una discusión interna sobre el futuro del modelo social, económico y ambiental del país. Y para esto, pues hemos invitado al sociólogo Jaime Arzayus, sociólogo colombiano del movimiento político Somos Más, para que nos ayude pues a analizar estos temas. De antemano, pues quiero presentar también a nuestro compañero Álvaro Mejía, que está en Colombia. Muy buenas tardes, Álvaro, bienvenido. Buenas tardes a todos los seguidores de la revista Contraportada, de Jaime en especial. Y pues le doy la bienvenida a Jaime. Muy buenas tardes, Jaime. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hugo, buenas tardes para ti. Buenas tardes para ti, Álvaro. Ah, no, para Álvaro, sí, buenos días. Todavía está de día por acá. Yo le recuerdo que estoy en Colombia en este Sí, momento. En este sí. momento estoy por acá. Gracias por la invitación, Álvaro. Gracias por la invitación, Hugo. Y bueno, aquí estamos para darnos las de futurólogo un ratico. Bueno, primero, en primer lugar, pues quisiera que nos hiciera una descripción, en su opinión, de la coyuntura política actual de Colombia y, bueno, cuáles serían los elementos que consideran más determinantes para entender el momento que vive el país. Ya, gracias, Hugo. Bueno, es innegable que el panorama político, sobre todo el panorama político electoral en este instante, es un panorama sui generis. En mucho tiempo no se había presentado tan alto nivel de incertidumbre
antes, digamos que los antecedentes que yo tengo, pues por lo menos frescos en cuanto a los análisis de coyuntura electoral, de política electoral en Colombia, siempre se sustentaban entre las dos caras de las derechas. Entonces, en las derechas se disputaban por un lado y la otra, y la discusión pues era un poco más elemental. Ahora, pues, con la aparición del gobierno del cambio, con la llegada del gobierno del cambio de Gustavo Petro, esa efervescencia que se dio, que ha dado, generado precisamente este gobierno, con todo y sus bemoles, el hervidero, yo le llamé a lo que se entendió como el estallido social, a cierto nivel también de politización al que ha alcanzado nuestro país en estos 3 años y medio. A mí me parece que la cultura política en Colombia, eso es uno de los elementos positivos, ya hace parte de las conversaciones cotidianas en los sectores populares, en los sectores más domésticos, a que antes era casi que un tema completamente desconocido o tal vez demasiado intuitivo. Creo que ahora hay algunos elementos, eh, pero sin lugar a duda, hoy hacer un análisis general de la coyuntura, yo no podría partir de un elemento diferente a el alto nivel de incertidumbre que existe sobre todo en las instituciones que coordinan los procesos encaminados a la organización de la mecánica electoral en Colombia. Yo no creo que haya tanta incertidumbre frente a la intención de voto, a la intención del el reconocimiento de los avances del gobierno del cambio. Yo creo que no hay tanta incertidumbre frente a eso, frente a la imagen del señor presidente de la República, que de alguna manera es el líder natural de esa otra cara de la moneda que le apareció a la política nacional. Es visto pues las últimas encuestas, no solamente la que se publicó tímidamente desde la CELAC, sino la que acabó de emitir cifras y conceptos, pues el nivel de favorabilidad de un presidente de la República de Colombia en su último año de gobierno tan alto, nos puede empezar a dar ya algunos elementos medianamente fijos para hacer análisis. Pero sí, yo no puedo ser irresponsable, compas, y esto lo hablo a título personal, que si hay un alto nivel de incertidumbre es frente a cómo se está manipulando en este momento precisamente las instituciones encargadas de ser garantistas de que la mecánica electoral en Colombia pueda desarrollarse. Y estamos hablando solamente sobre esa coyuntura de qué puede ocurrir de cara al 2026, a lo cual ya empezaron a caminar un calendario electoral con muchos tropiezos, producto obvio de lo que acabo de mencionar precisamente, y es ese nivel a veces parece animadversión por parte de algunas instituciones, y las voy a señalar directamente. El Consejo Nacional Electoral es una de esas principales instituciones que se ha encargado de enrarecer precisamente estos procesos, no solamente para el tema del pacto histórico, sino para muchos otros elementos, otros operadores políticos, y también la registraduría se ha sumado a este caos, sin mencionar precisamente la némesis de contraportada, que son los medios convencionales de comunicación en Colombia, que se han prestado para lo mismo. Luego hasta allí, unos pinceladas muy grandes, y vamos entrando en detalles. Álvaro. Jaime, pues sí, la invitación muy especial es porque queremos oír de viva voz personas que tienen una cierta autonomía de la izquierda tradicional. No digo que usted pues sea totalmente autónomo, porque ninguno de nosotros lo es, pero de alguna manera usted ha venido representando una dinámica un poco diferente a lo que se está construyendo desde hace 50, 70 años. Yo creo que hay una familia, y lo voy a poner en nombre bonito, Mamerta, que es muy extensa. Y los que no hemos sido de la familia Mamerta hemos aprendido a pensar como ellos. Pero hay unos indicadores históricos que nos dicen, oiga, no piensen así porque no le llegan a la gente. Nuestro discurso socialista, duro, pesado, de revoluciones, de todo eso, pues la gente ha tenido suficiente guerra como para estar en una sintonía de eso, ¿no? Pero la izquierda sí hemos logrado en general superar, y yo creo que el que nos llevó a un buen culmen fue Petro en una acción muy biográfica, muy personal, que llegó a la presidencia porque sí, pues porque ese era su empeño, era su voluntad, entendió la jugada y se le alinearon los planetas.
Ya no tenemos la disculpa de que es que no sabemos cómo gobernar, ya hubo una primera experiencia. Pero ahorita no estamos en el simple hecho de si Petro lo hizo bien o mal, eso ya es un inventario histórico, sino estamos en una nueva campaña electoral que va a ser muy distinta a la que lo llevó al gobierno. Y creemos que debemos consultar distintas voces porque aquí, como usted dice, hay que leer futuro. Y ese leer futuro implica cómo son nuestras correlaciones y fuerzas internas. Y el llamado es a que reflexionemos en lo nuestro. Ahorita le damos un ratico a la derecha para hablar mal de ellos y pensarlos, pero muy seriamente, porque ellos no están pintados en la pared, son un poder real, siguen ejerciéndose como poder real, pero hagamos el inventario desde nosotros. ¿Cómo ve usted el Frente Amplio caminando hacia el pacto histórico? Perdón, el pacto histórico hacia el Frente Amplio, que es realmente la pregunta. Porque en el Frente Amplio vamos a tener un montón de novedades, es donde se van a resolver muchas cosas. Ya tenemos a Iván como candidato, pero ¿qué va a pasar en eso que se viene del Frente Amplio? ¿Cómo lo ve usted? Y sobre todo desde una mirada de bases, que es lo que usted representa y sigue representando como otros sectores, pero usted sí tiene una mirada desde base, desde el ambiente urbano popular, indígena, etcétera. ¿Cómo ve usted eso, Jaime? A ver, Álvaro, varias cosas. Uno, el Frente Amplio, lo que decía, tengo que retomar un poco lo que estaba haciendo ahora en la introducción. Estas instituciones como el Consejo Nacional Electoral están enrareciendo el ambiente y para no, igual la Registraduría Nacional han enrarecido el ambiente. ¿Y por qué lo digo? Porque hay unos elementos que a veces dejamos por fuera, que son los elementos jurídicos. Me hubiese gustado mucho que estuviera con nosotros hoy la compañera Elda Sorel, que es mi gran maestra en estos aspectos, sobre todo de lo político y lo jurídico, pero de alguna manera creo que puedo transmitir una preocupación de la cual hemos hecho análisis y tiene una forma de explicación a lo que tú estás preguntando, Álvaro. Jurídicamente hay un problema muy grande en este instante. Uno, y vamos al juego de las incertidumbres, está en este momento, hay una gran discusión si el compañero Iván Cepeda puede presentarse en la consulta presidencial del Frente Amplio el próximo 8 de marzo. Consulta, uno, que no ha sido convocada, legalmente en realidad no ha sido convocada. Dos, está precisamente en ese debate si se puede o no se puede, y precisamente debate que lo causa una de las conclusiones a las que llega la Registraduría Nacional al mencionar que la consulta del Pacto Histórico fue una consulta de carácter interpartidista y que eso le podría generar un impedimento a Iván Cepeda. Yo no voy a entrar en esa discusión. Eso, si estuviéramos hablando de que en Colombia que el Consejo Nacional Electoral actúa en derecho, pues entonces uno podría tener un poco más de claridad frente a ese sentido. Pero como el Consejo Nacional Electoral, cuando le conviene, actúa en derecho, y cuando no le conviene, simplemente actúa políticamente, pues entonces ese escenario allí nos pone en una situación muy compleja en el tema presidencial, porque si Iván Cepeda no se puede presentar en la consulta del Frente Amplio el 8 de marzo, el escenario en el tema presidencial se complejiza mucho para las izquierdas y el progresismo y lo que representa, que difiere un poco de ti, Álvaro. Yo creo que la figura Petro sí tiene incidencia hoy en la realidad nacional. Creo que el país de hoy es un país muy distinto al de hace 3 años larguitos. Hay otro país que tiene una sensibilidad frente a este tipo de situaciones. Eso, imagínense, si me preocupa la consulta del Frente Amplio en marzo presidencial, que era la más sencilla, digamos que la que tenía la ruta más sencilla, ahora imagínense la preocupación que me pueda saltar cuando pienso en el tema, sobre todo del enfoque jurídico, de la conformación de un frente amplio para la conformación de ese frente, como en per se,
de cara a las elecciones del 8 de marzo parlamentarias. Esas me preocupan bastante. Un pacto histórico que viene de una consulta que arroja una lista cerrada, que a propósito, Hugo, no ha finalizado, aún no se ha presentado formalmente por parte del Comité Político del Pacto Histórico, es lo que yo tengo entendido, no ha presentado formalmente cuáles fueron los resultados de esa consulta y cómo quedarán conformadas esas listas. Y lista, además, que hasta el día de hoy es una lista cerrada. No sé cómo vamos a pensarnos el Frente Amplio en términos de las elecciones parlamentarias para el 8 de marzo. Me da pena con los compañeros pues, del Pacto Histórico decirles también que no sabemos aún cuál es el Pacto Histórico, si el Pacto Histórico está la Colombia Humana al interior del Pacto Histórico o no lo está, si va a ingresar o no va a ingresar, si el partido, por ejemplo, de María José Pizarro, la decisión de Maíz, ha podido ingresar de manera formal al pacto histórico, a la fusión pacto histórico como tal, si se va a presentar incluso el pacto histórico como tal, sí, porque hay unas demandas también que están haciendo carrera en este momento contra el mismo pacto histórico. Son los temas de la alta incertidumbre que hay ya a mitad del periodo que describe el calendario electoral, porque el calendario electoral para inscribir formalmente las candidaturas al Congreso de la República finaliza el 8 de diciembre. Los altos niveles de incertidumbre que tiene hoy la conformación del pacto histórico, pues es como la cota inicial de la alta incertidumbre que traduciría también la conformación del Frente Amplio. Repito, si las candidaturas presidenciales o la forma de selección que se determinó como consulta del Frente Amplio en marzo, que parecía la más sencilla de todas, que el pacto histórico iba a elegir a su candidato o candidata para participar allí en esa consulta, iba a ser lo más sencillo y miren cómo se complejizó. Ahora se redunda mucho más en ello. En el caso de las parlamentarias, cuando hay una conformación de unas listas en las que no sabemos, por ejemplo, si la Colombia Humana va a estar o no va a estar allí dentro del pacto histórico, nosotros pues de corazón esperamos que la unidad se logre dentro de ese espectro del pacto histórico, pero que en la realpolitik, en la que entendemos a veces los montañeros, es que también es insuficiente y que tienen que sumarse otras fuerzas. Aquí sí yo respondería más directamente a la pregunta que hace el compañero Álvaro, y es que nosotros le estamos apostando tenemos una apuesta, y es que no creemos que es la sumatoria de partidos, que esto no es un asunto de partidos. El Frente Amplio no necesariamente tiene que ser, es que al Frente Amplio ya llegaron unos partidos y lo que hace falta es que lleguen otros partidos, que muchos partidos son de alguna manera algunos partidos de papel o partidos pues que no tienen una militancia muy alta o una incidencia en la realidad nacional muy alta, y que eso no nos lleva necesariamente ni a los 7, 8 millones de votos que se necesitarían para tener mayorías en el Congreso, ni a los 13 millones de votos que se necesitarían para obtener la presidencia de la República. Aquí tienen que aparecer nuevos operadores políticos, nuevos jugadores, y esa es la gran apuesta que le estamos haciendo desde Vamos por Más, y particularmente desde la Mesa de Unidad Popular. Aquí voy a hacerles un poquitico de presentarles un tema que no lo hemos trabajado en algunas de las entrevistas. Siempre hemos hecho análisis mucho más globales, pero no hemos entrado a hablar de este actor que nos parece tan importante y que creemos que es el elemento que complementaría esa figura del Frente Amplio a la colombiana, y es los sectores populares. Los sectores populares, las fuerzas populares, sociales, incluso algunas fuerzas políticas, pero que tienen esa raíz y ese asedero en las bases populares, no están jugando en este momento el papel protagónico que deberían estar jugando, precisamente por esa noción tan cuadriculada de ver la política nacional, de que creen que esto es una sumatoria de partidos, que esto es solamente un ejercicio de hacer acuerdos políticos entre liberales, conservadores, cambio radical, las izquierdas, el progresismo, y que se reúnen 4 o 5 personas y se toman un tinto, o se lo toman en una cafetería en Chapinero, o se lo toman en el Club El Nogal, y creen que con eso se puede jugar en este 2026. Yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro, estas elecciones van a ser distintas. Creo y le apostamos, y somos un grupo muy grande que le apostamos a que los sectores populares, a que
los campesinos, las campesinas con sus organizaciones propias vayan a participar allí. Es a lo que le estamos apostando, que los sectores de las juntas de acción comunal, obviamente que están en la línea de esta propuesta de corriente del cambio, se alineen y tengan una propuesta, que la clase obrera trabajadora colombiana, la propuesta de los sindicatos, estén organizadas de una manera mucho más formal para que presenten sin intermediarios una propuesta para llegar a ese Congreso de la República, donde creemos que allí sí podríamos alcanzar mayorías en el Congreso. Eso igual está caminando, es a lo que le estamos trabajando, por eso le agradezco a Álvaro pues, en su presentación, es a lo que le hemos venido apostando ya desde hace varios años atrás, que los sectores populares tengan ese protagonismo y que reclamemos el poder popular como un poder legítimo que tiene que empezar a gobernar en este país, más allá de esas figuras partidistas que hoy todavía, si bien algunas están en proceso embrionario, hay otras que están ya en un proceso de putrefacción. Eso sería como una respuesta de la incertidumbre que me hiciste, Álvaro. Precisamente ahí pues, se viene hablando, en Colombia viene hablando de un ciclo de reacomodamiento político. ¿Tú percibes una recomposición del sistema de partidos o más bien sería como una especie de una crisis del modelo tradicional? Yo creo que no podemos darle ese crédito en este momento a los logros del proyecto del cambio. Yo creo que no hemos logrado hacer ese tipo de transformaciones. Hace poco leía una columna sobre cómo en el Perú llevan casi 25 años sin partidos políticos. O sea, un país funcionando sin partidos políticos de una manera muy extraña, obviamente, desde el fenómeno Fujimori. Yo creo que está pasando lo mismo en Colombia. Claro, que captan la atención mediática en este momento en Colombia los partidos políticos, pero me remito nuevamente a la encuesta que hace Cifras y Conceptos, que se parece mucho a la encuesta que hizo la CELAC en su momento, pero que no se podía publicar. Y cómo vamos a estar hablando de que el Partido Liberal tiene un reconocimiento del 3%, si no me equivoco, del 3% en esa encuesta. Un partido histórico en Colombia, o el Partido Conservador está creo que en el 4 o el 5%, Centro Democrático está en el 12%, pacto histórico que es todo lo que dijimos y no dijimos ahora está pues en unas cifras importantes, creo que está cerca del 22% de reconocimiento, pero hay un alto nivel de la población colombiana que no se define, que no se reconoce. Imagínense, el Partido Verde, esa encuesta tiene el 1%. Partido Verde, pues, que tiene una cantidad de facciones y es reconocido por la sociedad colombiana desde el 1%, por supuesto, desde ese tipo de encuesta. Entonces yo creo que no hay un reacomodamiento, Hugo. Yo creo que continuamos, aparece un nuevo actor que en este caso puede ser el pacto histórico, que como actor de cara ya a unas elecciones requiere de ser mucho más grande, por eso la táctica del Frente Amplio es tan necesaria, pero una táctica que tiene hasta el momento muchas incertidumbres, con obviamente el agravante de que ya está corriendo un calendario electoral. Entonces, si el Frente Amplio es una táctica donde incluye al pacto histórico, yo por lo menos lo veo desde esta perspectiva, debería estar el pacto histórico dentro del Frente Amplio, acompañado, por supuesto, de la iniciativa que le estaba planteando ahora, de los sectores populares también representados allí en ese Frente Amplio. Ahora imagínense si hay un reacomodo, yo creo que sí, pero que si se nos está dificultando, por supuesto. ¿Qué esperaría yo para en el corto plazo? Y estoy hablando de las próximas semanas, después de que se publique esta entrevista, que se llegue a unas conversaciones mucho más sinceras, mucho más generosas, porque creo que nos ha faltado un poco de generosidad por algunos liderazgos en el país para reconocer
que no podemos llegar sin algún tipo de, sin ese tipo de alianzas. Y no estoy hablando, ojo, no estoy ni siquiera incentivando a que las alianzas tengan que hacerse pues con la derecha en este instante, ni siquiera con la centroderecha. A veces yo, y bueno, y aquí sí se me sale un poquitico lo mamerto, y me disculpa Álvaro, yo no creo la existencia de la figura del centro político. Para mí el centro no lo es, no existe esa figura en el espectro. Yo creo que la verdadera alianza que se tiene que hacer en este instante tiene que ser con los sectores populares. Ellos son los que nos llevaron en este momento. Si podemos recoger algún elemento que marcó la diferencia en el 2022 para las elecciones tanto parlamentarias como a la presidencia de la República, fue la incidencia de los sectores populares, que hoy tienen cierto nivel de maduración diferente al que tenían en el 2022, y es con ellos y con ellas con los que se tiene que llegar a un gran acuerdo, a un acuerdo nacional para continuar en este proyecto de transformación. Ese para mí es lo que tiene que ser el Frente Amplio, un conjunto entre esas estructuras de partido que no las desconozco en su totalidad, pero sí creo que son una fuerza importante, pero insuficiente, acompañados de esa otra cara, que son las organizaciones populares y sociales de este país. Si logramos esa combinación perfecta, yo diría, ese es el Frente Amplio con el cual nos podría llevar al éxito, incluso a pesar de la incertidumbre jurídica a la que nos está llevando la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y los medios de comunicación convencionales. Álvaro Mejía. Sí, mire, esta discusión está buena y voy a ponerle una matriz un poquito más larga. Sí, recojámonos en lo que estamos planteando. El pacto histórico fue un pulso, si se quiere, dentro del centro a la izquierda. Fue un pulso de participación, de lo poco o mucho. Aceptemos una cosa y pongámosla ya un poquito en piedra, y es que la izquierda, que no tenía vigencia, que no tenía una presencia nacional, que no había logrado un gobierno, llegó, y además llegó para quedarse. O sea, esto no fue flor de un día, pero obviamente podemos quedar derrotados, eso no es lo que esperamos, pero aún saliendo derrotados de todo esto, no nos vamos a ir. Esto ya hizo presencia, llegamos para quedarnos. O sea, yo sí podría decir que hay una división entre el centro derecha y derecha extrema, y lo que es el centro izquierda y la izquierda, que no es extrema, porque aquí los que se quedaron por fuera de la izquierda pues son grupos armados residuales, pues que ya no los contamos en este escenario. Bueno, entonces, esto sí es una contradicción, y estoy muy de acuerdo que no hay un lugar para el centro. Lo que me preocupa es que el centro de Fajardo, la extrema derecha de Abelardo Laspriella, tenga el mismo número en términos de encuesta al que tiene Iván Cepeda. Esto no puede ser posible, algo hay anómalo, o la encuesta, pero no le echemos la culpa al sofá, sino pensemos esto, ¿qué pasó que Iván, saliendo de una cosa que fue el evento en el que salió elegido, ¿cómo es posible que no tenga más votos? Bueno, esto es una pregunta, porque a veces hay que hacer preguntas para nuestros lectores. Pero hay una cosa, de esta izquierda, de centro izquierda a la izquierda, ha habido dos dinámicas, y voy a traer al sacerdote Camilo Torres. Camilo Torres y el general Rojas Pinilla fueron dos actores por fuera de las izquierdas tradicionales del momento, y fueron los más exitosos en la movilización popular. Camilo no se sabe a dónde hubiera podido llegar de permanecer en la movilización popular, pero del general sí supimos, ganó las elecciones del 70. Y esto lo ganó por fuera de la izquierda, por fuera incluso del querer de las propias izquierdas. Pero estas dos fuerzas se han movido. Ojo, Petro no gana porque es parte de un aparato de la izquierda. Petro monta su propio escenario. Y es un escenario donde las izquierdas van a converger en él, no tanto en el 16 como en el 22, y realmente de ahí es que se habla de que el pacto histórico fue una fuerza contundente, que es la izquierda y un movimiento que se llama Colombia Humana, eso se da y lo llevan de ganador. Yo quiero notar esto,
Si nuestra alianza, y usted lo está notando, Jaime, si esta alianza en el Frente Amplio no implica que nuestro mayor aliado son las clases populares de las que hablaba Camilo, son los sectores populares como los que logró movilizar el general Rojas, nosotros simplemente nos vamos a contar como una gente que quiere recoger centro derecha y una gente del centro al centro izquierda, que no salimos de los aparatos, que tenemos algunas influencias en los movimientos populares, pero que no los vamos a llevar. Y en esto también recojo sus palabras. Sí, aquí tenemos una fuerza importante que se llama el petrismo. Ahí hay mucho del movimiento popular, pero ¿cuánto nosotros como Frente Amplio ganamos? Esta pregunta es un poco para también incluir en el inventario a unitarios. ¿Cómo lo ve, Jaime? Para complementar, digamos, para que usted se extienda más en su propia exposición. No, maravilloso. Es que de alguna manera tenemos que salir a decir este tipo de cosas. Gústele o no le guste a muchos compañeros y compañeras, este tipo de análisis tenemos que hacerlo porque, y repito, la realpolitik, si vamos a jugar a ganar, pues tenemos que tener principios, hay elementos objetivos para poder trabajar, pero también tenemos que aventurarnos a generar hipótesis. Yo creo que hay varios jugadores aquí. Tú mencionaste ahora algo muy importante, Álvaro. Hay una fuerza que se llama el petrismo, pero ojo con ese petrismo. Hagamos un análisis de las elecciones del 2022 y discúlpame que yo haga tanta perspectiva frente a eso, pero es que son los únicos elementos, de los pocos elementos objetivos para uno pararse y opinar ciertas cosas con un nivel de responsabilidad. En el 2022, en la primera vuelta del presidente Gustavo Petro, y podemos decir, estos son los petristas puros y duros, donde se recogieron las fuerzas populares, donde se recogió también el acumulado del trabajo de Gustavo Petro, donde se recogió la insatisfacción, el inconformismo con los gobiernos de derecha, y fueron 8 millones y medio de votos mal contados la primera vuelta. No hablo de la segunda, porque en la segunda ya llegaron otros jugadores. Pero en la primera vuelta, allí hay un petrismo fuerte y duro, y creo que se conserva al día de hoy, y recogiéndome en otro elemento medianamente objetivo, que es la encuesta de cifras y conceptos en cuanto a la favorabilidad de la imagen del presidente de la República. Pero mira lo que ocurrió, a pesar de que obtuvo 8 millones y medio de votos el presidente de la República, el pacto histórico, que era la gran fuerza y que la gran fuerza, compuesta en ese momento por 6 partidos y por muchas organizaciones políticas, sociales también, que hoy no están en el nuevo pacto histórico, solamente alcanzaron a recoger 2.800.000 votos de esos 8 millones y medio que representaba el petrismo. Y Gustavo Petro solamente se enfocó en intentar endosar su buena imagen, su capital político electoral, en endosárselo a una lista mucho más grande de la que se ve hoy, y solamente alcanzaron 2.800.000 votos. Y para eso tenemos que ser muy sensatos en el análisis para estas elecciones del 2026. Ahora hay un pacto histórico más reducido, con un desgaste político, no solamente del presidente de la República, que no lo ha afectado tanto, pero que sí, digamos que la acción parlamentaria de esa bancada del pacto histórico trae un desgaste natural, y ponernos a hacer cuentas alegres ahora pues sería desastroso. Aparece un nuevo jugador, que tú lo estás mencionando. ¿Quiénes vendrían siendo? Unitarios. Ese es un nuevo jugador. Unitarios, de alguna manera, es el conjunto de algunos partidos políticos también que en su momento hicieron parte de la coalición Pacto Histórico y que hacen parte, por supuesto, de la bancada de gobierno, su gran mayoría, la bancada de gobierno, pero que son un grupo, y no me gusta que se tenga esa percepción como un grupo residual del pacto histórico. Es un grupo de partidos políticos, de organizaciones sociales, que simplemente no querían perder de alguna manera su personería jurídica, y la propuesta de fusión pues los llevaba a eso. En términos tácticos, sus liderazgos llegaron a la conclusión de que era posible construir esa figura yo lo entiendo como una coalición en la cual hemos estado pues muy cercanos en conversaciones, así como conversamos con los compañeros del pacto histórico, hemos conversado también, por supuesto, con compañeros y compañeras de unitarios, pero ¿cuál es nuestra conversación?
tanto a unitarios le hacemos el llamado, como le hacemos el llamado a pacto histórico, y es decirles, las fuerzas populares, las fuerzas sociales son la clave del éxito, con lo que nos tenemos que conjugar. No más, ¿qué vamos a hacer? Un acuerdo entre unitarios y pacto histórico, pues el resultado va a ser el mismo pacto histórico del 2026, del 2022. Y eso nos llevó a minorías en el Congreso de la República. Creo que tenemos que, en el caso de las parlamentarias, en el caso de las elecciones parlamentarias, y ya frente a la elección presidencial, creo que hay varios actores, bueno, hay otras figuras también, además del pacto histórico y unitarios. Hay otro tipo de coaliciones que no se ven necesariamente o que se desmarcan un poco de las izquierdas y el progresismo y se autodenominan como la centroizquierda. Está Roy Barreras con una propuesta como la propuesta de la Fuerza, pero también un Roy Barreras que ha hecho acercamientos con el partido de la U, o por lo menos con esa fracción del partido de la U que ha querido jugar y participar dentro del gobierno. Eso hace parte también del análisis de esta coyuntura, esa puja tan grande que hay en este instante entre las directivas o parte de las directivas o los líderes naturales del partido de la U con el gobierno nacional. Están generando una división allí que ha impedido de alguna manera que se configure también esa fuerza más grande en términos de partidos. Y Roy está allí también intentando armar su ajedrez. Aparece un Juan Fernando Cristo que hizo parte pues, del gobierno nacional, también con la que hace poco, incluso entiendo, le devolvieron la personería jurídica a su partido político a En Marcha. Y claro, estos nombres a tal vez generan un salto en los oídos de muchos compañeros y compañeras y no les gusta de a mucho, pero aquí hay que generar una propuesta de unidad. Ese es el propósito del Frente Amplio y es que lleguen muchas fuerzas. Muchos dicen, bueno, es que vamos a jugarnos una propuesta metodológica de Frente Amplio basándonos en el modelo del Frente Amplio uruguayo. Pues vaya y revise cuál es el Frente Amplio uruguayo y dígame si hasta los movimientos cristianos, evangélicos, no hacen parte del Frente Amplio uruguayo. Por supuesto que sí. Y nos queda, y vendría, y aquí viene otra tarea, tú que me diste cuerda, Álvaro, sos buenísimo para darme cuerda para estas cosas. Yo podría decirle, bueno, pero es que el Frente Amplio no es solamente un acuerdo entre partidos políticos. Yo estoy proponiendo que el acuerdo sea entre partidos políticos mucho más amplios, mucho más grandes, pero también que entre a participar con la misma contundencia y con el mismo protagonismo los sectores populares, pero también nos queda faltando algo en la mitad. Y esta no es ni la cereza del pastel, sino que tiene que ser el elemento central, y es que aquí no hay un acuerdo, no hay un acuerdo programático como lo tendría cualquier frente amplio, el Frente Amplio uruguayo, las iniciativas que se tuvo en México, desde cualquier experiencia, cuando se generan este tipo de coaliciones, hay algo que los amalgama y es precisamente un acuerdo programático. Creo que eso está por fuera de la discusión. Estamos reducidos a unos cálculos electorales que no sabemos para qué proyecto político. La iniciativa, por ejemplo, nuestra organización que tiene como nombre Vamos por Más, es que nosotros le estamos apostando a que hay que ir por propuestas más allá de las transformaciones que permiten las reformas, más allá de la figura reformista. Creemos que también hay otro tipo de posibilidades de transformación de la sociedad colombiana que son mucho más ambiciosas, que van incluso de transformaciones del orden estructural a las cuales las reformas que pasan por el Congreso de la República son insuficientes. Pero lo hemos discutido, imagínate, y ya estamos a 5 meses, a pocos meses de elegir el próximo Congreso de la República. Estamos a unas semanas de configurar lo que se llamaría el Frente Amplio y no hemos dicho para qué, si vamos a jugar fútbol, si vamos a jugar básquetbol, si vamos a jugar ajedrez, ¿qué es lo que vamos a hacer? No estamos jugando a ganar, pero ¿a ganar para qué? Sería una buena pregunta y creo que estamos tarde. Estamos en un ejercicio de carpintería y ojo que la carpintería solamente de la mecánica con la que se va a participar en las elecciones.
en términos mecánicos, imagínate, en elementos programáticos, políticos, conceptuales, no tenemos ningún avance más que las buenas intenciones que carga el pacto histórico, las buenas intenciones que tendrá Unitarios, las buenas intenciones que tendrá la fuerza de Roy Barrera con Fernando Cristo, es el compañero de la línea del Partido Verde. Son buenas intenciones, pero aquí no hay nada claro. Ese debate no se ha dado. Los planteamientos que tenemos los sectores populares que nos estamos organizando alrededor de la mesa de unidad popular, nosotros tenemos un punto de vista sobre el país que queremos. Eso no se ha discutido, no se está discutiendo en ninguna parte, o por lo menos en donde el espectro al que yo me siento que estoy aquí haciendo una especie de representación, no hemos sido invitados a esa conversación, pero me atrevería a decir que tampoco entre ellos se ha construido ese acuerdo programático sobre qué va a pasar en el 2026. Miren, por ejemplo, cómo se debaten los temas en el Frente Amplio Uruguayo. En el Frente Amplio Uruguayo, los pro vida y los pro aborto, si no hay acuerdo entre ellos, simplemente no queda dentro del acuerdo programático. Y ese tipo de discusiones se dan. Unos están de acuerdo con algunos aspectos, otros no. Entonces, si no hay un consenso, pues entonces simplemente eso no va dentro del acuerdo programático y eso es lo que vamos a trabajar. ¿En dónde está esa discusión en Colombia en este instante? En ninguna parte, compas. En ninguna parte. Estamos muy atrasados. Ojalá esta entrevista sea un llamado de atención generoso, sea un aporte a cómo estamos adelantando la organización. Creo que tenemos las agilidades, creo que hay liderazgos, creo que hay un sentimiento, creo que puede existir más generosidad por parte de estos liderazgos para que avancemos en esos dos temas en particular. Uno, que le metamos el acelerador en superar esa parte de carpintería sobre la mecánica electoral, y dos, sobre que empecemos a discutir cuáles son los del acuerdo programático el que va a llevar al éxito de este proceso en las elecciones el 8 de marzo y que también va a impulsar y tiene que liderar quien gane la consulta del 8 de marzo, la consulta a la presidencia de la República. Esos temas es una deuda que se tiene en este momento con la sociedad colombiana que quiere que esto se transforme. Tú has anotado una cosa muy cierta. Estamos en un mecanismo electoral, digamos, pensando un mecanismo electoral como es el Frente Amplio, que yo lo veo desde la misma perspectiva, ¿ya? No sé si, como tú lo has apuntado, tampoco he escuchado de que de este Frente Amplio se hayan hecho grandes acuerdos programáticos. Supongo de que el candidato que resulte allí vaya a ser el candidato que continúe el proyecto político que se ha iniciado con Gustavo Petro. No digo el proyecto de Gustavo Petro porque a mí me parece de que este proyecto va mucho más allá del presidente Gustavo Petro, que ha jugado un papel muy importante dentro de este proceso. Levantarlo, llevarlo y de pronto entregarlo en buena posición, muy positivo, entre otras cosas, y con unas buenas perspectivas para Colombia. Pero ahí hay varias hipótesis. Digamos, un candidato del pacto histórico como Iván Cepeda, un candidato que viene de las huestes de la derecha liberal como Roy Barrera, uno que puede darle continuidad al pacto histórico y otro que puede desviar, y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo están diciendo mucha gente, lo están diciendo otros analistas, que puede desviar las intenciones y la ruta de este proyecto progresista. ¿Cómo lo ves tú en este momento? Yo creo que darle continuidad a un proyecto político como el que ha iniciado y que ha liderado por el momento Gustavo Petro, que no es un proyecto de Gustavo Petro, es un acumulado de muchos proyectos, como lo que estábamos pronto comentando ahora. Álvaro tiene muy buenas referencias sobre la participación de los sectores populares como protagonistas
de la transformación nacional no es una iniciativa de la Mesa de Unidad Popular, ni siquiera de Vamos por Más. Se para sobre los hombros de la línea, por supuesto, camilista, se para sobre los hombros de muchos líderes y lideresas y estructuras, los que sobrevivieron de la Unión Patriótica, los que no sobrevivieron del proceso de esa masacre en la Unión Patriótica. Ese proceso es claro que se para desde allí. Lo mismo ocurre aquí. Hay que mirar la continuidad sobre el proyecto político de Gustavo Petro, que lideraba Gustavo Petro, que no ha sido perfecto, que incluso sirvieron estos 3 años para demostrar que tramitar un proyecto de transformación nacional que se sustente en el Congreso de la República, pues fue un mal cálculo. No teníamos mayorías y toda la propuesta del proyecto de transformación se quedó estancada en que nos amparamos en que el Congreso de la República iba a aprobar todas las reformas. Entonces, los proyectos de transformación nacional que se lideren en el 2026, pues van a tener que hacer ese cálculo en marzo de cómo va a quedar configurado ese Congreso de la República. Entonces, allí vamos a tener que hacer una revisión de algo que ni siquiera se ha discutido ahora. Tú me dirás, es que el punto de partida es el proyecto del cambio. Yo te digo, bueno, listo, ese CASE está bien, pero ese CASE hay que revisarlo. Ese CASE hay que revisarlo porque ese CASE es insuficiente para lo que necesita este país. Ese CASE tuvo algunos, y aquí lo miro con toda la fraternidad del mundo, con el gobierno del presidente Gustavo Petro, al cual respaldé y sigo respaldando, pero que hay que hacer unas revisiones de cara al 2026. Hay que fijarse también en que las transformaciones de este país no necesariamente dependan del Congreso de la República, eso hay que mirarlo. El proyecto de la paz total hay que mirarlo, incluso el proceso de la reforma agraria hay que revisarla. No podemos estar hablando de una reforma agraria de entrega de tierras que lo vemos desde la perspectiva mediática y todo el mundo, no, se está dando la entrega de tierras, pero hemos entrado en detalle por las tierras que se entregan en comodatos y que el campesino en realidad no queda necesariamente con la propiedad sobre la tierra, sino bajo la figura de comodato. Esas perspectivas solamente las podemos hacer quienes estamos en el proceso, en los procesos de base popular. Nosotros tenemos dentro de nuestras estructuras que estamos proponiendo la organización, es los campesinos. Y nosotros hablamos todo el tiempo con los líderes de los pequeños productores arroceros de La Mojana. Álvaro sabe de ese proceso, hemos podido conversar en algunos momentos y nosotros hablamos con ellos. Nos dicen, sí, y nosotros les decimos, mira, la entrega de tierras, ¿cómo va la cosa? Y nos dicen, chévere, la entrega de tierras, pero Jaime, es en comodato a 10 años, es en comodato a 5 años, está sujeto a que las perdamos. Entonces, por ejemplo, un caso muy particular que me permite ejemplificar la importancia de que las bases populares participen de la construcción de ese acuerdo programático para el 2026. Y este es un ejemplo muy sencillito. No me gusta demostrar mis puntos con pequeños ejemplos porque pueden resultar muy convenientes, pero es muy bondadoso lo que les voy a contar. Cuando se empezó los medios de comunicación a publicitar que en el Catatumbo se dio ese fenómeno violento hace poco en el Catatumbo, uno de los grandes éxitos que se dio allí era que en términos ambientales, y los compañeros que lideran esos procesos ambientalistas estaban felices porque no se iba a seguir explotando las minas de carbón que hay allí en la zona del Catatumbo. Y pues todos estábamos muy contentos, pues que obviamente reconocemos la importancia de las políticas ambientales del presidente Gustavo Petro, pero alguien pensó en toda la cantidad de colombianos que trabajan en el trabajo en los obreros de la mecánica que reparaban las volquetas que transportaban ese carbón. Hubo una masacre laboral. Y el precio, claro, el precio es ambiental, por supuesto, es válido, pero cuando se está implementando esa política pública, al mismo tiempo está generándole un daño inmediato. Hubo una masacre laboral a los que trabajaban, solamente en ese caso, a los que trabajaban reparando las volquetas que transportaban el carbón.
se pensó en eso, ese ángulo se consideró. Por eso es tan clave que quien lidere, bien sea o Iván Cepeda, y no estoy evadiendo la respuesta, Hugo, no pienses en eso, tanto Iván Cepeda como o Roy Barreras o quien caiga, o quien sea en este momento, quien tenga el favor del pueblo colombiano, o le otorgue la confianza para darle continuidad a esto, esperamos, y es lo único que yo te puedo decir, esperamos que entienda que los sectores populares también tenemos un ángulo y también somos damnificados o beneficiados de las políticas públicas que se interpreten allí. Yo podría decirte que en el caso de Roy Barreras y en el caso de el compañero Iván Cepeda, con el que he tenido la oportunidad de hablar 2 veces, recuerdo en la primera vuelta, en el 2022, pude la posibilidad de conocerlo precisamente en una convención internacional que se hizo, y pudimos conversar, y él ha sido un sujeto comprometido con todo el proyecto de paz en Colombia, un sujeto que hace una revisión, me parece que más generosa, sobre el proyecto de la paz total que propuso este gobierno del cambio. Yo creo que Roy está más inclinado hacia la línea de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, que allí pues ya es una ley de la República. De hecho, sería una obligación de él en el caso de que llegara a la presidencia de la República, o de cualquiera de los dos. Pero yo creo que la variación sería en la forma como se daría esa transición. Yo no sabría decirte la sociedad colombiana hacia dónde se inclinaría. Yo no voy a atreverme, no va a ser tan atrevido de decir la sociedad colombiana se va a inclinar hacia un lado o hacia el otro, o hacia un centro, un centro que para mí más bien sería no sé, estoy tan azarado, o está tan azarado el elector, que no, es que yo no sé qué voy a hacer. Iván Cepeda representa la extrema izquierda y todo lo que lo vayan a satanizar de aquí en adelante, o a Roy Barreras, que en realidad representa que no es ni de aquí ni de allá, y a cada uno le tienen un cuento. La sociedad colombiana, ¿cómo va a reaccionar frente a eso? Estamos prontos a mirar el nivel de madurez que se alcanzó en estos 3 años, pero sí creo que hay un país distinto, y que los medios de comunicación alternativos como Contraportada juegan un papel importantísimo han jugado un papel importantísimo en ese proceso de maduración. Frente a nuestra organización, no hemos asumido una postura en este instante, más allá que defender e insistir en que los sectores populares, y discúlpeme que sea tan reiterativo, debemos tener una participación, y la estamos peleando, simplemente no la estamos reclamando como si fuera un derecho divino, sino que es un derecho que se gana. Y se gana como pues peleándolo, y esas peleas las estamos dando en los territorios, como les hablaba ahora, con los compañeros en La Mojana, la estamos dando con los compañeros en el Valle del Cauca, la estamos dando con los compañeros en Bogotá, en toda la costa caribe colombiana, la estamos dando con los compañeros y las compañeras desde el exterior, como bases populares también. Entonces, esa pelea la estamos dando, y ese lugar nos lo estamos dando. Creo que esa sería la clave en este instante. Pero frente a la figura de un candidato, no me atrevería a decir, no hemos tomado una decisión como bases populares, como estructura, hacia dónde tendríamos que caminar. Esperaríamos más bien que esos compañeros y compañeras, que son en este momento los que quieren expresar su voluntad de liderar este país en el 2026, pues conversemos y escuchen también y consideren nuestros puntos de vista, porque los vamos a hacer respetar, gane quien gane. Álvaro, ahí le dejo la última pregunta para ir cerrando la entrevista. Sí, ahí me vea. Le anoto 2 golazos en esta entrevista, buenísimos, que es el reclamar que hay necesidad, que más que el Frente Amplio, más que necesitar acuerdos de partidos para sacar un candidato único, en lo que yo creo que hay un consenso en general del centro y la izquierda, e incluso eso es extensivo al Senado y Cámara, aunque Unitarios quiere ir con sus listas propias y abiertas. En el pacto histórico ya hay una lista, que falta es que la definan y acepten y digan punto final. Senado y Cámara ya, bueno. Pero usted reclama que para la llegada de ese Frente Amplio, lo que tiene que llegar como alianza fundamental es la movilización
que de alguna manera Petro maneja, y otra más amplia, que incluye voto de opinión para poder realmente ganar. Pero no solamente para ganar, es para que si vamos a hacer un gobierno de democracia profunda, pues lo más significativo no sea la alianza de la izquierda, que es una fuerza minoritaria en política, por grande que sea en este momento, no cubre el país nacional. Si dejamos por fuera los sectores populares, si dejamos por fuera el sector indígena, mujeres, jóvenes, el sector sindical, nosotros estamos yendo a un frente amplio de partidos. Usted reclama, esto es con la gente, esto sin la gente no funciona. Entonces, la izquierda ya sabemos que solos no podemos. Aquí nadie se las puede tirar que tiene la movilización o los votos suficientes para ganar. Entonces nos toca juntos, queramos o no. Pero este juntos incluye la gente. Ese es un gol buenísimo. Pero ese gol hay que pelearlo, porque si el árbitro no lo vio y la tribuna no lo notó, pues nos quedamos con una victoria de enunciación. Queremos los sectores populares aquí porque la democracia se construye a partir del constituyente primario. Eso está escrito en teoría. Ahora vamos a volverlo realidad. Hay una tarea grande. Lo segundo que usted plantea y que me parece fundamental es el programa. Aquí no se ha discutido un programa para el Frente Amplio. Entonces yo veo, ahí van a tirar un programa y jugado en política, pues puede que le sirva para hacer campaña, pero igual está Roy, igual puede estar el compañero Caicedo, igual puede estar Camilo, igual, cada uno tiene su programa. Pero aquí hay un programa que instaló Petro, que hay que revisarlo, pero ¿hasta dónde viene la desmarcada de eso? En términos de que no podemos bañar el niño y botar el niño con el agua sucia. No, hay que bañar el niño, que quiere decir desmarcarse de algunas políticas Petro, pero definitivamente él deja una esencia también funcionando. Si el cambio profundo es de régimen político y de modelo económico, en el modelo económico le ha pegado al tarro y bien marcadamente prioritario. Ahora, en el modelo político en Colombia no es fácil cambiar el modelo. Lo hemos señalado y vamos a seguir señalando. Estos dos puntos me parece que justifican su aporte a esta conversación. Yo le invitaría a que haga como un cierre, no en términos de lo político, porque en lo político estamos de acuerdo en la unidad, estamos de acuerdo en que debemos tener listas unitarias y sobre todo un candidato único. La apuesta es en programa y en participación popular. Es decir, a ver si usted nos entrega un aporte más, otro gol, para, no es tanto para adivinar, es para ponernos tareas. ¿Cómo lo hacemos? A ver, Álvaro, yo cierro con, decía un amigo mío hace poco, un pesimista es un optimista bien informado. Aquí puede pasar algo muy similar. Yo no puedo desprenderme naturalmente de mis inclinaciones políticas, incluso de mi optimismo. Yo no puedo desprenderme, tampoco voy a incentivar pesimismos. Yo soy optimista, yo creo que vamos a ganar, Álvaro, Hugo, la gente que nos escucha, yo creo que vamos a ganar. Eh, Creo que podemos obtener esas mayorías en el Congreso de la República, con las cuales también sirven para gobernar, pero creo que son insuficientes. Eso lo miro con lupa. Y si nosotros lográramos en este 2026 dar ese salto cualitativo, es que sería un salto inmenso en que, en que los sectores populares tomemos ese protagonismo, la gobernabilidad, es que no es solamente ganar. Miren lo que le pasó a Petro. Esa frase que ya se volvió una frase de cajón y que poco ha dado para análisis, pues no sé por qué no lo han hecho, cuando Petro decía, ganamos el gobierno, pero no obtuvimos el poder. Eso tiene tanto de largo como de ancho. Y es exactamente lo que nos ocurrió. Digamos que esa es una mirada desde arriba del bosque. Ganamos el gobierno, pero no obtuvimos el poder. Yo creo que el 2026 es el momento en que tenemos que ganar el gobierno, ganar el Congreso de la República y obtener el poder.
Y el poder no solamente está en el gobierno nacional ni en el legislativo. El poder está en las calles, en los barrios, en las veredas, en las clases populares, los y las que tenemos la capacidad de movilizar. Y que esa es la verdadera correlación de fuerzas. Cierro con esto. ¿Cuántas veces llamó el presidente Gustavo Petro a que se llevara la movilización a la calle? Y no se dio. Solamente se daba cuando él tenía que ponerse la camiseta y jugarse todo su capital político y toda su fuerza desde el gobierno para generar movilización. Algo que tendría que darse de manera espontánea si los sectores populares estuviéramos respaldando. Si los sectores populares tuviéramos el nivel de alto de organización, los sectores populares tuviéramos ese alto nivel y lo estamos logrando. Es que Álvaro, cuando yo te hablo de que de los sectores populares nos estamos dando la pelea para tener un protagonismo en el 2026 en el marco de la coyuntura electoral, no te estoy hablando en teoría. Ustedes bien lo saben. Aquí en Colombia existe en este momento un experimento de ingeniería social que se llama la Mesa de Unidad Popular, donde hay 24 sectores, más de 300 organizaciones sociales populares, entre están los campesinos. Les voy a dar un ejemplo. Solamente entre un sector de los 24 sectores que conforman la Mesa de Unidad Popular, que es el sector de los héroes y heroínas de la salud, son más grandes que el magisterio de la República. Solamente ese sector. Y estoy hablando de los trabajadores del área de la salud. Son más grandes que el mismo magisterio. Y en este proceso de la Mesa de Unidad Popular nos estamos organizando. Es decir, aquí en el 2026 va a haber una posibilidad de obtener el poder. Ojo, ganar y gobernar es posible. Ganar y obtener el gobierno es posible. Tener mayorías en el Congreso es posible. Que se nos pueden voltear en el Congreso un poco de gente, tenemos ese riesgo ahora, también es muy posible. Pero las bases populares no se voltean. Por eso no hacemos acuerdos en las bases populares, porque somos pares. Aquí ya hay un acuerdo desde hace mucho rato, y es que el poder reside en este espacio. Cuando quisimos voltear este país y se dio un estallido social, pues se volteó el país. Y les cuento algo, y se puede dar otro estallido social en cualquier momento. Si en ese momento, que solamente fue producto de una efervescencia en el marco de esa reforma tributaria que estaba proponiendo Iván Duque, que fue el pretexto, ahora un poder popular organizado es otra cosa. Es un elemento que sí tiene garantías de poder y de sostenibilidad a un proyecto de más largo aliento para la transformación nacional y que va más allá de unos acuerdos entre partidos políticos. Esa es la apuesta. Si nosotros lográramos esa inclusión en el 2026, si la correlación de fuerzas llegara a ser allí, ese elemento plus dentro de las izquierdas y el progresismo, y el acuerdo se da con los sectores populares, no solamente tenemos el gobierno y el parlamento, sino que tenemos el poder capaz de hacer transformaciones mucho más de fondo en el 2026. No importa ni siquiera quién sea el presidente de la República, va a tener que responderle es a esa fuerza, a esas fuerzas, no a líderes de estructuras orgánicas de pequeños partidos, sino a un poder popular, es al que tendría que responderle quien llegara a la presidencia de la República, independientemente de quién sea en ese instante. Cierro con esa propuesta que es optimista, creo que es inteligente en el sentido de que recogemos un acumulado de lo que ocurrió en estos 3 años y con el optimismo de que estoy convencido y que estamos convencidos que en este 2026 no solamente vamos a ganar el gobierno y el legislativo, sino que vamos a ganar también el poder popular para seguir gobernando lo que nos corresponde en nuestros 200 años de aquí en adelante, compas. Poder popular constituyente. Si necesitamos una constituyente, para adelante con ella. Ok. Para adelante con ella, por supuesto. Bueno, podríamos quedarnos aquí horas y días discutiendo este tema, que es un tema bastante amplio, tiene muchas aristas para debatir y analizar.
pero sin embargo, pues este podría ser un preámbulo a ese análisis, a esa contribución que estamos haciendo a través de la revista Contraportada y de esta emisión Contra Viento y Marea. Y pues no nos queda más que agradecerte, Jaime, por tu contribución A y ustedes, como... Hugo, a ustedes por esta labor tan bonita que hace. Es que dejemos, Hugo, cerrámoslo con esto. Regálame un segundo, cerremos con esto. Yo me tiré al charco a ganarme amigos, enemigos. Ustedes me expusieron. Yo dejo las puertas abiertas. Aquí se generó una propuesta. Si alguien tiene una propuesta mejor, que ubique a Hugo, o ubique a Álvaro, o ubique el combo de Contraportada y que la lance. Y si la propuesta es mejor que la que acabamos de lanzar, pues yo me sumo. Aquí hay un ejército para sumarse. Cerremos con esa. Hugo. Bueno, muchas gracias. Está bien Y el bueno, reto. muchos éxitos también.